Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy damos muchas gracias a Dios porque nos permite volver a vernos a través de estos medios. Damos gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de nosotros y damos gracias a Dios también por las oraciones que han tenido para conmigo, para con Gaby, para con la familia. Les damos muchas gracias y sobre todo pues gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros y ha mostrado su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Hoy les invito para que en este domingo, primer día de la semana, alabemos a nuestro Dios, demos gracias a Él por todo lo que Él ha sido de bueno y misericordioso con nosotros y que también pues vayamos a la palabra de Dios para ser edificados a través de ella. Les invito primeramente a entonar el primer himno que se llama ¿Cuán grande es Él? Bien, hermanos, les invito para que leamos la palabra de Dios, el Salmo número 100. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así es, mis hermanos, como este hermoso salmo y este hermoso himno que hemos entonado nos dicen de la grandeza de nuestro Dios y que a Él debemos alabarle y honrarle. Les invito para que oremos, cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos agradecidos, Señor, delante de ti por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros y queremos alabarte, Señor, y exaltarte, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir toda gloria y todo honor, Señor. Hoy te alabamos, Padre Santo, porque hemos visto también tu poder, Señor, en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, tu gracia para con nosotros. Hoy, Señor, con humildad en nuestros corazones te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que cometemos, Señor, cada día. Y queremos pedirte, Señor, de corazón, que nos permita, Señor, entonar estas alabanzas, Señor, para agradarte, para honrarte, para exaltarte, Señor. Que prepares nuestros corazones también para ir a tu palabra, Señor, y ser edificados a través de ella. Hoy nos unimos, Señor, todos como iglesia, rogándote, Señor, de tu bendición para nuestra iglesia y para todas aquellas personas que también ven, Señor, de este mensaje y escuchan de estas alabanzas. Te rogamos, Señor, en especial bendición para los hermanos que están enfermos. Recordamos a nuestra hermana Melissa Moreno Chávez. Te rogamos para que estos exámenes, Señor, que están haciéndole, que sean favorables, Señor, y que cada día ella esté mejor, Padre. Que puedan ofrecerle allá en Torreón el mejor tratamiento que ella necesite y que pronto, Señor, esté recuperada. La ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor, y que para ti no hay imposibles, Padre. Bendice a su familia, a sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Y también, Señor, te rogamos por nuestra hermana Gaby, mi esposa, para que tú le sigas restableciendo, Señor, y dando fuerzas, que quites de ella, Señor, todo dolor, todo malestar que hay en su cuerpo aún, Señor. Te rogamos que le sanes, Padre, y que tengas a bien, Señor, recuperarle pronto. Te rogamos por todos los hermanos en la iglesia que pasan por enfermedad, para que les sanes, Padre, y también por aquellos, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país, que pasan por enfermedad, por esto que ha asolado al mundo, Señor, el virus del COVID-19, para que les permita, Señor, ser sanados y que ya cese tanta mortandad, Señor, que ha habido. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos en nuestra iglesia, Señor, por aquellos que pasan por pruebas y luchas, para que nos fortalezcas cada día, Señor, y muestres tu voluntad en nuestras vidas. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito a que entonemos otro canto. Este coro está basado en la palabra de Dios en el libro de Daniel, sobre los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados a aquel horno de fuego, y que dice la palabra de Dios que no solamente había 3 allí en el horno, sino que el rey vio que había un cuarto allí dentro del horno y que ordenó sacarlos porque vio que ellos no se quemaban, no se consumían por el fuego, y narra la palabra de Dios que al salir, pues obviamente salieron solamente los 3 que habían sido puestos en el horno, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera se había quemado sus cabellos, su ropa ni siquiera olía a quemado, y el rey vio el poder de Dios, la gracia de Dios que los había cuidado, los había protegido. Este canto habla de este suceso, de que en medio de las pruebas, en medio de las llamas, Cristo está con nosotros.
Dice el libro de los Salmos, capítulo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Estos versículos del Salmo 103 describen parte de lo que nuestro Dios es, de su misericordia, de su grandeza, de su justicia, de lo que Él tiene preparado también para nosotros como sus hijos. Y culmina el Salmo 103 diciendo que nosotros, como la creación de Dios y como sus hijos ahora, por la gracia de Dios, al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos alabarle y bendecirle. Dice así el versículo 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Les invito a que tenemos el siguiente canto que se llama Así eres tú. Te adoraré, te adoraré.
Y bien, hermanos, antes de pasar al mensaje de esta tarde, vamos a entonar el último canto, que es "Cuán hermoso su nombre es". Y dice así el Salmo 145. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonemos este hermoso canto. Cuán hermoso su nombre es. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les invito ahora a que vayamos a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estos cantos que preparan nuestro corazón para recibir y ser edificados a través de la palabra de Dios.
Hemos estado viendo, hermanos, en domingos anteriores, durante este tiempo que hemos estado de cuarentena, a los apóstoles de Cristo. Vimos primero a los menos conocidos, los trabajadores silenciosos. Vimos el círculo íntimo de Jesús, que es los últimos apóstoles que hemos visto. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y por último estamos con el apóstol Pedro. Este mensaje de la vida del apóstol Pedro lo vimos hace 3 domingos, hace ya 4 domingos, la primera parte. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte, pero no vamos a terminar hoy, vamos a dividirlo en 3 partes, porque hay mucho que aprender y mucho de que ser edificados a través de la palabra de Dios, y lo vamos a aprender a través de estas porciones ilustrando la vida del apóstol Pedro. Lo que ya vimos fue cómo el apóstol Pedro era un pescador. Cristo lo llamó y al instante dejó él las redes y siguió a Cristo. Y él hace una confesión muy importante, una confesión que es de las confesiones con más poder que se ilustran en la palabra de Dios, cuando Jesús confronta a Pedro y le dice, pues tú, ¿quién dices que soy yo? Y él entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Y entonces Jesús le dice, bueno, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo ha revelado uno de los compañeros apóstoles, alguien de los que me sigue, nadie de los que está aquí en Israel te lo reveló, sino solamente mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti en tu corazón. Entonces esta afirmación, esta confesión de fe que hace Pedro, al decir que Jesús es el Cristo, él lo hace de todo corazón, dando a conocer que Pedro está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y el día de hoy quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 13. El Evangelio de Juan, capítulo número 13. Hoy vamos a ver 2 sucesos en la vida del apóstol Pedro. El primero de ellos está en Juan 13, cuando Jesús está allí con ellos antes de la cena, de la última cena, y él entonces está con los discípulos y se pone él entonces un delantal y se prepara para lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13 y versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir a tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones, Señor, y que seamos edificados, Señor, a través de tu palabra. Te ruego por mí, Señor, para que pueda hablar tu palabra con valor, y te ruego por todos mis hermanos, Señor, para que sean edificados a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces está aquí este suceso donde Jesús está con sus discípulos próximo aquí a tener la última cena con ellos, y él se levanta entonces de la mesa y se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega con el apóstol Pedro se siente, digámoslo así, como triste o indignado porque el maestro, el que es superior a ellos, se va a humillar para lavarle los pies a él. Todos los discípulos estaban pues como fuera de su pensamiento porque veían a Jesús, que siempre les había enseñado durante 3 años, y ahora haciendo este acto tremendo de humildad delante de ellos. El apóstol Pedro toma la voz por todos los 12 y entonces le dice a Jesús, ¿cómo es posible que tú, siendo el maestro, vengas y nos laves los pies? Y hace él referencia a él mismo. Dice, no me vas a lavar tú los pies a mí. Yo mejor te los debo estar lavando a ti.
Y es entonces cuando Jesús les enseña a los discípulos. Esto es una ilustración de lo que Jesús quiere que nosotros conozcamos. Los discípulos no lo entendían a ese momento, pero era necesario que Jesús lo ilustrase de esta forma. Y es entonces que Pedro le dice ahí en el versículo 6, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, era tal el sentimiento que tenía el apóstol Pedro de que no quería que su maestro le lavara los pies. Le dice, no, es que no puede ser posible que tú, siendo mi maestro, te humilles delante de mí y me laves a mí los pies cuando yo debería estártelos lavando a ti. Dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús entonces le dice estas palabras importantes. Pues si no te lavo los pies, dice Jesús, si no me permites que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro, recapacitando y viendo estas palabras que Jesús le está diciendo, dice, bueno, pues no solamente me laves los pies, sino que lávame todo. Lávame mi cabeza, lávame mis manos, lávame todo. Y Jesús le dice, momento, solamente necesito lavarte los pies. Versículo número 9. Le dice Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces Jesús está hablando con el apóstol Pedro y le dice entonces, Pedro, no me vas a lavar tú los pies jamás, no lo voy a permitir. Y Jesús le dice, pues si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice, quiero entonces que me laves no solamente los pies, sino que me laves todo. Yo quiero estar contigo, quiero tener parte contigo, yo soy parte de tus aprendices y yo quiero proclamar tu reino. Y Jesús le dice, solamente necesitas estar lavado de los pies. Dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, le dice Jesús a los discípulos, aunque no todos. De aquí tenemos varias enseñanzas importantes. La primera de ellas es que estamos hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tomó la voz aquí de todos los discípulos. Él habló por todos. Este mismo sentimiento que tenía él lo tenían todos, pero no tenían el valor para decírselo a Jesús. Y él tomó este valor tan tremendo de decirle a Jesús que no iba a permitir que le lavase los pies. Recordemos entonces, el Antiguo Testamento enseña cuando el pueblo de Israel estaba en su peregrinar por el desierto, cuando salieron de Egipto e iban a la tierra prometida, ellos estaban allá durante 40 años en el desierto y durante este tiempo Dios les dio a los israelitas a través de Moisés ciertas ordenanzas y ciertos procedimientos que tenían que hacer para acercarse a Dios. Y dentro del tabernáculo, había allí en el área del tabernáculo, dice, el altar del sacrificio. Eran partes que tenían que ir haciendo una a una para acercarse a Dios. Lo primero que había que hacer era llegar ante el altar del sacrificio, es decir, ofrecer un sacrificio por los pecados. Si un israelita quería estar en paz con Dios, ofrecía un sacrificio de arrepentimiento y traía entonces al animal. El sacerdote lo inspeccionaba y veía que era apto para el sacrificio y entonces lo llevaba al altar del sacrificio para entonces ese animal ser sacrificado en lugar de los pecados del israelita que quería estar en paz con Dios. Luego de este suceso allí en el altar del sacrificio, seguía entonces ir a la fuente donde eran lavados, ¿sí? Era por partes.
por pasos. No podían llegar directamente a la fuente donde eran ellos lavados sin haber ofrecido un sacrificio. Fíjense bien las palabras que Jesús dice a los discípulos. Dice, versículo número 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está hablando de sus discípulos, sus seguidores, sus hijos fieles. Está hablando de ellos. Dice, no los voy a lavar todos como pedía el apóstol Pedro. Pues lávame todo, lávame las manos, lávame la cabeza y lávame los pies, porque yo quiero tener parte contigo. Pero Jesús le dice, no. Solamente necesitas lavarte los pies. Dice, porque el que está lavado solamente necesita lavarse los pies. Aquí hay también una enseñanza respecto a lo que en las costumbres judías se hacían. Recordemos que ellos, cuando tenían alguna comida especial, tenían que ir y tenían ellos las tinajas para lavarse. 7 tinajas respecto al ritual de los israelitas para la purificación. Tenían que lavarse. 7 tinajas. Cuando Jesús está hablando acerca de lavarse los pies, se refiere también a esta costumbre judía que había de baños públicos donde ellos iban y tenían su aseo y venían a su casa, y al llegar a su casa sus pies eran los que estaban sucios y solamente llegaban a su casa y se lavaban los pies porque estaban todos limpios, solo se habían ensuciado sus pies para llegar y entrar a su casa. Jesús les dice, ustedes están todos limpios, solamente necesito lavarles los pies. Dice verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es un simbolismo. Jesús lavó aquí los pies de los 12 discípulos. No dice que se los lavó nomás a la mitad o hasta que llegó al apóstol Pedro dejó de lavarles los pies. No. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús también lavó los pies de Judas Iscariote. Dice aquí, versículo 10. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Jesús lavó los pies de los discípulos y lavó los pies de Judas Iscariote, ¿sí? Es un simbolismo aquí. No quiere decir que Judas Iscariote fue salvo, ni que está ante la presencia de Dios. No, Jesús está dando aquí un simbolismo. Todo aquel que está con Cristo, todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, que ha hecho como lo hizo Pedro, que confesó a Jesús, dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Dice, aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, como lo dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la confesión que había hecho Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Entonces todo aquel que confiesa a Jesús, dice, está limpio, dice el versículo 10. El que está lavado, dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Esto es un simbolismo de la vida del Hijo de Dios, que una vez que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y también como la palabra de Dios nos lo enseña, tanto en el libro de Efesios como también en Primera de Juan, dice la palabra de Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Él quiere que nosotros vengamos y que cuando tenemos nosotros pecado en nuestras vidas, vengamos y lo confesemos delante de Él. Ya hemos sido limpiados por su sangre, pero es importante que estemos siempre en comunión con Cristo a través de la confesión de pecados. Es decir, hemos sido salvados, perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, pero eso no quiere decir que no pequemos, que no haya maldad en nosotros o que día a día no nos equivoquemos y le fallemos a Dios. ¿Por qué? Sí, hay pecado aún en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo.
Es decir, aún en nuestra vida, siendo hijos de Dios, hay pecado en nosotros. ¿Y a qué se refiere Jesús en esta porción? A que ese pecado que cometemos a diario, tenemos que ir y confesarlo delante de Él. Es decir, lavarnos los pies. No lavarnos las manos y la cabeza, como lo decía Pedro. Dice, no, ya están todos limpios. Solamente necesitan lavarse los pies. Es entonces que Jesús nos enseña que tenemos que ir delante de Él, ante su presencia, y estar en comunión íntima con Él día con día. Vayamos ahora entonces a la siguiente enseñanza que está en Lucas capítulo 22. El Evangelio de Lucas y capítulo número 22. Lucas 22, 31. En esta porción de Lucas 22, 31 dice así. Estaban ahí, recuerden que estamos en la cena, la última cena. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Terminaron, ellos estaban ahí cenando y les dice Jesús, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces Jesús está advirtiéndole a Pedro. Primero empieza diciendo su nombre 2 veces. Recordemos que Jesús le había cambiado el nombre de Simón por el nombre de Pedro. Esta porción de la palabra de Dios nos dice que Jesús le habla y le dice por su nombre original, su nombre de pila a Pedro, y le dice Simón, Simón. Siempre que la palabra de Dios nos habla acerca de que se escribe un llamamiento nombrando 2 veces, es porque Jesús está hablando con toda seriedad y quiere toda la atención. Es como cuando alguien regaña a sus hijos o algún conocido y le dice todo el nombre completo, nombre y apellido. Y eso nos hace recapacitar. Dice, Rafael Ortiz Luevano, ¿qué estás haciendo? Dice, eso es cuando Dios quiere decirnos algo, lo dice así. Y le dice a Simón, Simón, Simón. Entonces él capta toda la atención de Pedro. Y le dice entonces, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En esta porción, el escrito original en griego de Lucas, capítulo número 22, se está refiriendo en una manera plural. Jesús está sentado a la mesa y todos los 12 apóstoles están allí sentados. Aunque le habla directamente a Simón, lo dice en plural. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y luego se dirige directamente a Pedro, ¿sí? Y le dice, pero yo he orado por ti, yo he rogado por ti. Dios le está diciendo a Pedro algo muy importante. Dios ha permitido que Satanás, el acusador, venga y zarandee a Pedro, ¿sí? Satanás llegó ante Dios para acusarle y para pedir permiso de zarandearlo. Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios si Dios no se lo permite antes. Y entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás ha venido, Satanás ha pedido permiso porque quiere zarandearlos. Y hace esta referencia, dice, zarandearos como a trigo. Cuando el trigo se zarandea, es cuando aquellos que se dedican al trigo lo ponen sobre un colador y entonces separan lo que es el grano de la hojuela como un colador muy grande y lo estremecen y solamente el grano cae a donde se va a recolectar y entonces las hojuelas de alrededor se quedan en el sedazo. Sí, es un movimiento muy estremecedor. Zarandearos como a trigo. Es también cuando imaginamos cuando el viento recio azota sobre los árboles o sobre las palmeras y los doblega y los mueve de un lado a otro. Zarandearos, estremecerlos. Satanás pidió permiso para zarandear la vida
del apóstol Pedro. Y entonces Jesús le dice, va a venir esta prueba tremenda a tu vida. Pero Jesús le dice algo muy especial. Jesús le está diciendo, esto que tú vas a presentar, dice el verso 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo, yo he orado para que tu fe no decaiga en ningún momento. Y aparte Jesús le avisa, dice que a pesar de esa prueba tan tremenda que va a venir a su vida, él va a salir victorioso. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero una vez vuelto tú confirmes a tus hermanos. Le dice, anímate, vas a salir adelante, vas a salir victorioso. Y a pesar de esta prueba tan tremenda que ha venido a tu vida, vas a ser usado para que los demás también alaben y glorifiquen a Dios y también sean animados. ¿Qué quiere decir esto? Que las luchas y las pruebas que vienen a nuestra vida son porque Dios las permite. En algunas veces Satanás viene y pide permiso a Dios para zarandearnos, para tocar nuestras vidas. Pero Dios está ahí con nosotros, como lo dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti. Y Jesús es nuestro intercesor, como lo dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Está en 1 Timoteo 2:5. Jesús es nuestro intercesor. Jesús intercede por el apóstol Pedro y le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús intercede por nosotros como sus hijos cuando estamos en medio de luchas, de pruebas, de enfermedad, de aflicción. Y Él quiere que nuestra fe no mengüe. Y si Él le da al apóstol Pedro un anticipo, le dice el futuro. Tú vas a salir victorioso y no solamente vas a salir victorioso, sino que vas a confirmar a tus hermanos. Y se ha rogado por ti para que tu fe no falte. Y dice entonces Pedro, pues yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice, pues no seas un hablador, porque hoy mismo, dice, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Esas son las palabras que Jesús le dice al apóstol Pedro. Y luego avancemos al versículo 54 del capítulo 22. Cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní, los discípulos huyeron, salvo 2 de ellos. Juan, el discípulo amado, que tenía él contactos ahí en el Sanedrín, él conocía de miembros del Sanedrín, como lo era José de Arimatea y como lo era también este hombre que se describe que fue de noche a buscar a Jesús, Nicodemo, eran conocidos de Juan, el discípulo amado. Y él entonces estaba muy cerca de Jesús y había otro discípulo que le siguió, que es el apóstol Pedro. Pedro le siguió entre la multitud y llegó hasta el patio del sumo sacerdote Caifás. Y estando allí, dice que pusieron para calentarse, pusieron fuego y estaba allí. Y dentro del patio del sumo sacerdote estaba allí la criada de Caifás. Y ella dijo, yo te conozco, tú eres parte de ellos. Y él niega rotundamente, dice, no mujer, yo no soy parte de ellos. Y entonces, como una hora después, otro de los hombres que estaban ahí alrededor le dice, sí, ciertamente tú eres un Galileo, tú eres parte de ellos, tu voz te delata, la forma en que hablas, en que te desenvuelves, te delata, y sí, efectivamente eres parte de ellos. Y él dice, de ninguna manera, yo no soy parte de ellos, yo no soy seguidor de Jesús. Y otro momento después, otra persona más vuelve a decir, sí, realmente tú eres uno de ellos. Y responde Pedro en el verso 60. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces Pedro recordó las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Jesús de noche había sido enjuiciado por el Sanedrín. Había sido llevado a la casa de Anás y a la casa de Caifás. Estaban juntos, sus patios estaban comunicados, que era Anás, el antiguo sumo sacerdote, y ahora el actual sumo sacerdote, Caifás. Entonces Jesús estaba siendo llevado a través del patio de estas 2 casas, y allí
dice que fue el momento en el cual el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y en ese momento volteó a ver a Jesús. Y Jesús entonces, cuando él estaba siendo allí en el patio martirizado, estaba siendo golpeado por las personas y por los sacerdotes, Jesús entonces revira su vista, lo voltea a ver fijamente. Y entonces Pedro voltea a ver a Jesús, queriéndole decir: Jesús, yo te lo dije, yo te lo advertí, te dije que tú me ibas a negar 3 veces antes que el gallo cantase. Entonces fue tal la vergüenza del apóstol Pedro, después de haber dicho: yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, después de lo que él había dicho: no necesitas lavarme mis pies, no voy a dejar que lo hagas, jamás lo voy a permitir. Y luego él dice: yo quiero que me laves entonces, no solamente los pies, sino las manos, y me laves la cabeza. Él había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Y ahora, indignado y avergonzado, se da cuenta que había negado a su maestro. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Salió fuera del patio donde tenían a Jesús, martirizándolo. Y entonces él, avergonzado, lloró amargamente porque había negado a Jesús, a su Salvador, a su Maestro. Él había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue tal la aflicción y la vergüenza que vino al apóstol Pedro, que es como Jesús lo había descrito: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sin lugar a dudas, las pruebas producen un efecto purificador necesario en nuestras vidas. Cada situación que viene a nuestras vidas, Dios la permite. Dios permite las luchas, las necesidades, las pruebas, las enfermedades, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene un propósito para mostrarnos algo a nosotros. Usted dirá: bueno, ¿quién más que los 12 apóstoles de Cristo, que estaban en íntima relación con Él, iban a estar, digámoslo así, más cerca de Dios, más en paz con Dios, que los demás judíos que les seguían? Entonces, pero decir, ¿por qué Jesús tenía que probar a uno de los de su círculo íntimo? ¿Por qué no probó a otros? ¿Por qué no probó a Natanael? ¿Por qué no probó a alguno otro de los discípulos? ¿Por qué tenía que ser a Pedro, a de los que él estaba muy arraigado? ¿Por qué no probó a Jacobo o a Juan? No, él probó a Pedro. Él tenía un propósito para la vida del apóstol Pedro. Y él entonces lo estaba purificando, como la palabra de Dios lo describe, como el salmista lo dice también. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice: límpiame como se limpia a la plata, ¿sí? Purifícame, ensáyame, límpiame toda impureza, todo óxido que haya en mí, toda mancha que haya en mí, purifícame. Jesús entonces estaba tratando con el apóstol Pedro para hacerlo un instrumento útil para la honra y gloria de Dios. Entonces esta prueba que vino a la vida del apóstol Pedro fue para prepararlo para algo más grande. Entonces él lo estaba purificando, lo estaba preparando, estaba limando toda aspereza de él. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos arraigado al viejo hombre, y debe ser arrancado de nosotros, como el libro de Efesios nos lo dice. Dice: despojémonos, dice, del viejo hombre. Dice: revistámonos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, es porque tenemos nosotros que despojarnos, como cuando nos arrancamos algo que está ligado a nuestro ser y necesitamos sacarlo. Así entonces, Dios está tratando con Pedro, quitándole estas impurezas que él tenía. Recordemos que él era muy arrebatado. Cuando Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní,
El primero que sacó su espada, y eso que eran hombres de Dios, traían una espada. Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco, que era el siervo del sumo sacerdote de Caifás. Jesús le dice, guarda tu espada, no podemos nosotros trabajar con espadas, nosotros venimos a hablar de amor. Y entonces Jesús pone nuevamente y sana la oreja de Malco. Reprende a Pedro por su ímpetu por hacer cosas sin pensar, por ser arrebatado. Jesús estaba tratando con él y estaba purificando su vida, limpiando su vida, quitando las asperezas de su vida. Usted dirá, pero ¿por qué alguien que ya casi estaba limpio tuvo que ser tratado de esa forma? Dios trata con cada uno de nosotros conforme Él quiere y tiene un propósito, tratar con nosotros para transformarnos, para quitar de nosotros todas las impurezas que tenemos. Y Dios quiere tratar contigo. Dios nos avisa, como lo hizo con Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Que en las luchas y las pruebas nuestra fe jamás falte. Porque Cristo está allí con nosotros, Él intercede por nosotros y Él nos da la victoria, como lo dice el libro de Romanos. Somos más que vencedores, somos victoriosos en Él, en Cristo, en nadie más. Así entonces, Cristo trató con el apóstol Pedro cuando él se dio cuenta que había negado a su maestro y lloró amargamente. ¿Sí? Las luchas y las pruebas nos hacen llorar, nos hacen tambalearnos, pero dice su palabra que nuestra fe no falte nunca. Dios está allí con nosotros y nuestro deber es confiar en Él, tomarnos de su mano y no flaquear. Como el libro de Efesios lo enseña cuando habla acerca de la armadura, allí en el capítulo 6, cuando haya venido la prueba, estad firmes. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes en la fe, firmes en la confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios está allí contigo, conmigo, dándonos fuerza, alentándonos y fortaleciéndonos. Eso es lo que Dios hace. Dios quiere mostrar su amor y su poder para contigo en tu vida. Así cuando tenemos pruebas y luchas, tenemos que dar gracias a Dios porque aquí está Él. Está allí sanando nuestro corazón, está dándonos fuerzas y está animándonos. Mi hermano, que tu fe no decaiga nunca, sino que ante las luchas y adversidades, como le pasó a todos los discípulos, ellos huyeron avergonzados, huyeron temerosos cuando Jesús fue tomado preso, cuando Jesús fue enjuiciado, cuando Jesús fue martirizado. Ellos tenían miedo y estaban escondidos. Entonces, cuando esta lucha, esta prueba venga a tu vida, que tu fe no falte. Alaba a Dios, glorifica a nuestro Dios. Dios está allí, obrando en tu vida. Él siempre está obrando allí y está pidiendo por ti, nuestro Señor Jesucristo, para que tu fe no falte. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que tú estás siempre con nosotros, que es necesario, Señor, que vengan luchas, pruebas a nuestras vidas, que a veces es necesario, Señor, ser zarandeados como trigo. Pero sabemos, Señor, que tú estás allí con nosotros, que Cristo está intercediendo por nosotros, que Cristo ruega para que nuestra fe no falte. Y te damos gracias, Señor, por las luchas, pruebas y enfermedades que han venido a la vida de nuestros hermanos en la iglesia El Shaddai. Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, porque sabemos que esto es necesario, Señor, para purificar nuestras vidas, para consagrarnos a ti, Señor, para servirte, Señor, con amor, con pasión, Señor, con dedicación, Señor, con todas nuestras fuerzas. Sabemos, Señor, que esto es necesario. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor. Queremos rogarte, Señor, que alejes a Satanás, al maligno, Señor, que quiere poner tropiezos en nuestras vidas. Hoy te damos gracias también, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa obrando en nosotros. Y te rogamos una bendición especial para todos los hermanos en la iglesia. Guárdales, Señor, protégeles, bendíceles y derrama de tus bendiciones sobre sus vidas, Señor, cada día, hasta que sobreabunden, Señor. Fortalécenos, Señor. Muéstranos tu poder, Señor, en nuestras vidas, sabiendo nosotros, Señor, que tú estás allí con nosotros,
que no estamos solos, Señor, en la lucha, en la adversidad y en la enfermedad, sino que tú estás allí, Señor, sanándonos, Padre. Hoy te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Hoy alabamos y exaltamos el nombre de Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Les invito para que sigamos testificando de Cristo y dando gracias en todo, en luchas, enfermedades, en pruebas, aflicciones. O si tú estás pasando por este momento como lo hizo el apóstol Pedro, que fue zarandeado por Satanás, oramos por ti para que tu fe no falte. Dios te bendiga.